algunas reflexiones sobre América Latina, esa parte del continente americano que se llama, o que se le llama más bien, América Latina. En primer lugar, el nombre América presenta algunas dudas. Yo ya subí varios videos a YouTube en donde explico cuál es el verdadero origen de la palabra América, de la región de Nicaragua que se llama Amerrique, que fue la primera que recibió ese nombre cuando llegaron los exploradores españoles a la costa de Centroamérica, y ahí se enteraron de que en esa zona existían minas de oro, que en ese momento era la obsesión de los españoles. Dejemos de lado el nombre América, detengámonos un poco en el nombre de Latina, de América Latina. Se supone que América Latina es aquella América en donde la población actual habla lenguas derivadas de lenguas latinas, llamadas lenguas romances, que son aquellos idiomas que se derivan del latín y que incluyen al español, al portugués y al francés. Existen serias dudas acerca del origen, del verdadero origen latino de estas lenguas, porque tienen una gramática muy diferente al latín. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de su vocabulario es de origen latín, pero en cuanto a la lengua y la estructura lingüística, deja serias dudas de que haya sido de origen latino, de que hayan sido de origen latino, de origen romano. Son lenguas que existían de antes, a las que se le agregó un vocabulario numeroso, proveniente, eso sí, del idioma latín de los romanos. Por otra parte, lo que hoy llamamos América Latina son en realidad adaptaciones políticas, históricas, de las antiguas provincias españolas o portuguesas, más bien españolas, porque las colonias españolas se dividieron, se fragmentaron de acuerdo a sus estructuras burocráticas. Los virreinatos, las gobernaciones, pasaron a ser países independientes. Después de alternativas políticas variadas, terminaron habiendo aproximadamente 24 países independientes a partir de dichas divisiones políticas y administrativas del Imperio Español. En el Imperio Portugués no ocurrió lo mismo, porque todas sus provincias terminaron unidas en una sola unidad política, que es el Brasil, que al principio era un imperio, igual que el portugués, o separado del portugués, pero que hoy es, desde el siglo y medio, se transformó en república, por lo que las antiguas colonias portuguesas pasaron a ser una sola unidad política, que es la República Federativa de Brasil. Por otro lado, Francia, que tenía también varias colonias, algunas de ellas las perdió, otras las vendió. Francia colonizó Quebec, en lo que hoy es Canadá, el sur de Estados Unidos, en lo que es la Luisiana, y varias colonias más, entre las cuales Haití es tal vez la única que es independiente en este momento, que se hizo independiente el 1 de enero de 1804, la primera república latinoamericana que adquirió la independencia, y existiendo todavía un buen número de colonias francesas que se mantienen como tales, como es la Guayana Francesa, Martinique, Guadalupe, islas en el Caribe y otras islas más pequeñas. Ese es el origen de estas repúblicas latinoamericanas, que así se les llama, que terminaron independizándose, fragmentándose en una gran cantidad de repúblicas,
cuya única característica diferenciable es su origen administrativo burocrático dentro del Imperio Español. Las naciones preexistentes, que hablaban sus propias lenguas, tenían sus propias culturas, sus propias religiones, esas han quedado subsumidas en las nuevas repúblicas. No hay prácticamente ninguna república latinoamericana que conserve las culturas indoamericanas originales. En algunos casos las lenguas se conservan, como por ejemplo en Paraguay, donde gran parte de la población todavía habla el idioma guaraní, junto con el español, aunque no es el idioma institucional, si bien es legal el guaraní en Paraguay, el idioma principal sigue siendo el castellano, el español. En Bolivia sí se ha logrado la oficialización de las lenguas indígenas, que son el quechua, el aymara y el guaraní, aunque culturalmente sigue siendo el castellano, el español, la lengua predominante, y que es también la lengua que le permite relacionarse con los otros países hispanoamericanos del continente. Lo mismo pasa con Perú, en donde hay varios idiomas indígenas que sobreviven, entre ellos el más importante es el quechua, también el aymara en el sureste, y Ecuador, donde hay varios idiomas indígenas también que sobreviven y tienen incluso bastante influencia política, aunque el castellano sigue siendo la lengua predominante, oficial, y es la que se utiliza en las transacciones comerciales y en los trámites administrativos y burocráticos del Estado. Quedan lenguas indígenas en menor proporción en Colombia, en Venezuela, en Brasil, donde hay decenas de lenguas que se hablan todavía, pero ello ocurre en comunidades muy pequeñas, de algunos cientos o miles de personas, por lo cual no se prevé que las lenguas indígenas en Brasil vayan a tener un crecimiento en el futuro, más bien lo contrario. También se hablan lenguas indígenas en un número importante en Guatemala, donde los idiomas mayas, que son varios idiomas, son muy importantes. Prácticamente la mitad de la población habla idiomas mayas. Y México, que es un país muy grande, que es donde viven más de 120 millones de personas y donde hay todavía varios millones de personas que se consideran pertenecientes a las naciones indígenas originales, como los náhuatl, o sea, los aztecas y pueblos emparentados, los purépechas en la zona de Michoacán y otras lenguas indígenas en el sureste del país, en los estados de Oaxaca y Chiapas sobre todo. Como se ve, el mundo latinoamericano es cualquier cosa menos latino, aunque sí es americano, en el sentido que se le podría dar de acuerdo al origen de la palabra América, que como decíamos anteriormente se relaciona con una zona de Nicaragua, una sierra de Nicaragua, que ha sido productora en oro en el pasado y todavía lo es, que se llama la Sierra de Amerrique. Dejando un poco de lado la teoría en boga de que ese nombre se debe a un cartógrafo florentino llamado Vespucci, cuyo nombre en realidad no era Américo, sino Albérico, pero de eso he presentado información en previos videos que para quien le interese está la referencia. Bueno, esta es una aproximación muy preliminar al concepto cultural e histórico de América Latina, que es utilizado habitualmente en el mundo actual.